Hola, buen día. Mi nombre es María del Pilar Ortiz Viñón y junto con mis compañeras Tiffany Zambrano Santopietro y Katia Annalise Trujillo López hablaremos de especiación híbrida. El artículo que elegimos tiene como nombre especiación híbrida mediante la herencia de alelos alternativos de genes parentales aislantes. Este se encuentra en la revista Molecular Plant y tiene un factor de impacto de 17.1. Iniciaremos explicando algunos conceptos base como qué es la especiación híbrida homoploide, abreviada como HHS. Esta combina los genomas de dos especies en proceso de divergencia para crear una tercera especie. Aunque se ha sugerido frecuentemente la existencia de la especiación híbrida homoploide, sigue habiendo un debate sobre cómo se desarrollan las barreras de aislamiento reproductivo en este proceso. Las barreras de aislamiento reproductivo, conocidas como RI, limitan el flujo de genes y favorecen el apareamiento dentro de las poblaciones que se están diferenciando. Estas barreras pueden surgir por la fijación de ciertos genes debido a la selección natural, la selección sexual o la deriva genética. A medida que aumentan las divergencias genéticas con el tiempo, se espera que se desarrollen múltiples barreras de RI, algunas de las cuales pueden bloquear completamente el flujo génico desde las primeras etapas de la vida, haciendo redundantes las barreras posteriores. En la especiación híbrida haploide, el RI puede sugerir a partir de rasgos novedosos, reestructuración del genoma, incompatibilidades genéticas heredadas o la combinación de rasgos de los progenitores que crea una nueva barrera prematinal. Sin embargo, los genes y mecanismos moleculares específicos en estos procesos aún no se han identificado por completo. El objetivo principal del estudio fue evaluar si la especiación híbrida homoploide en la planta híbrida Ostreopsis intermedia se produce mediante la herencia de alelos alternativos de genes de aislamiento reproductivo de sus especies parentales, teniendo como hipótesis la especiación híbrida homoploide en la planta híbrida Ostreopsis intermedia ocurre por la herencia de alelos alternativos en los genes que controlan las barreras de aislamiento reproductivo presigóticas entre las especies parentales. En cuanto a los materiales y métodos, tenemos el muestreo de plantas, donde se recolectaron tejidos de hojas de 99 individuos de las especies Davidiana, Intermedia y Nobilis de diferentes poblaciones. Posteriormente tenemos la secuenciación y ensamblaje de genomas, donde se construyeron bibliotecas de ADN para secuenciación de una molécula utilizando varios software como PacBioSequel e Illumina. Los genomas se ensamblaron de nuevo usando Falcon con corrección de errores mediante Pylon para obtener secuencias de calidad a nivel cromosómico. Tenemos después el análisis de barreras de aislamiento reproductivo, las RI, donde se evaluaron barreras de aislamiento como la adaptación al hábitat, tiempo de floración y éxito en la formación de frutos en condiciones de cruce intra e interespecíficas. Además, se utilizaron métodos estadísticos para cuantificar la contribución relativa de cada barrera al aislamiento reproductivo total. Después tenemos las pruebas funcionales en levadura y Arabidopsis, en donde los genes clave relacionados con la tolerancia al hierro y al tiempo de floración fueron clonados y expresados en levaduras y en plantas mutantes de Arabidopsis para evaluar su función y efecto fenotípico. Después, y como último paso, tenemos las simulaciones de modelado. Se realizaron simulaciones individuales en tiempo hacia adelante utilizando software Admixem para modelar cómo los alelos RI alternativos de los parentales pueden fijarse en la población híbrida, considerando barreras de aislamiento persigótico. Resultados y discusiones. Tenemos que las barreras de aislamiento reproductivo RI entre las especies parentales O. davidiana y O. nobilis se deben principalmente a diferencias en el tiempo de floración y la tolerancia al hierro. La especie híbrida o intermedia presenta características que la aíslan reproductivamente de ambas especies parentales. Estos rasgos incluyen tolerancia al hierro heredada de nobilis y una floración temprana adquirida de davidiana. Las simulaciones mostraron que la especiación híbrida homoploide, HHS, es más probable cuando existen múltiples loci de barreras presigóticas en los parentales. A medida que se aumenta el número de loci diferenciados para las barreras de aislamiento, aumenta la probabilidad de HHS y disminuye el número de generaciones necesarias para que ocurra este proceso.
En esta figura 1, que es de las barreras de aislamiento reproductivo entre las 3 especies de Ostreopsis, en la parte A tenemos el mecanismo genético presigótico propuesto para la especiación híbrida homoploide entre 2 especies en proceso de divergencia. En la parte B es la distribución geográfica de las ubicaciones de muestreo de la especie davidiana, que está marcada con naranja, la intermedia, que es con púrpura, y nobilis en verde. El círculo con 2 colores, púrpura y verde, indica el jardín común en Giren, que es en donde se cultivaron estas especies. El fondo es un mapa de la distribución de concentraciones de hierro en el suelo de esta región de China. Posteriormente, en la C, nos muestra las concentraciones de hierro en el suelo en los sitios nativos de cada especie. En D tenemos los tiempos de floración de cada especie en el jardín común. En la E nos muestra las tasas de supervivencia de cada especie en sus sitios nativos y de la especie davidiana trasplantada en el jardín común. En la parte F está la concentración de hierro en las hojas de cada especie en sus sitios nativos y en la especie davidiana trasplantada. En G tenemos el efecto de la alta concentración de hierro en las hojas de cada especie y sus diagramas de cajas que muestran su contenido de MDA. Estas barras de escala corresponden a 5 milímetros. En la H tenemos el porcentaje de frutos de los cruces dentro y entre especies. Y como último punto, en la sección I, tenemos la contribución relativa de cada barrera de aislamiento reproductivo total, indicada por el tamaño del círculo y el número en su interior. Como podemos ver, los círculos que estén vacíos indican 0. En la siguiente figura nos muestra la estimación directa de la tasa de mutación mediante la secuenciación de genomas de padres y progenie. En la imagen A nos muestra el sitio donde se realizaron los cruces entre individuos para estimar las tasas de mutación de la especie davidiana. La imagen B nos muestra la relación de parentesco de las muestras de davidiana secuenciadas. Y como último, en la C tenemos la tabla de los resultados de la resecuenciación del genoma de todas las muestras de la especie davidiana utilizadas para estimar las tasas de mutación. En este caso, la profundidad se calculó en función de las lecturas mapeadas e indica la profundidad de secuenciación efectiva. Como podemos ver, en las secuenciaciones F y M en el ID de muestra nos indican los individuos parentales de cada familia. En la figura 3 se nos enseña la evidencia genómica del origen híbrido de la O intermedia. Para esto nos enseñan los análisis de colinealidad a nivel cromosómico entre cada par de especies de Ostreopsis, como en la figura A. También se nos muestra la filogenia y los tiempos de divergencia estimados basados en el análisis de CNPS de plastomas en la figura F, y en la figura E se nos da un esquema simplificado del escenario demográfico y cómo se fueron hibridando estas especies, más o menos la divergencia y el punto de hibridación aproximado. En la figura 4 se nos muestra el flujo genético y la tasa de recombinación entre estas 3 especies de Ostreopsis. Por ejemplo, en la figura B se puede observar los haplotipos compartidos entre las 3 especies de Ostreopsis. Es un mapa de calor y en el mapa nos indica la longitud total de bloques de identidad por descendencia. En la figura C se nos enseñan las relaciones entre la ascendencia del padre menor y la tasa de recombinación entre ellas. Mientras tanto, la figura 5 nos enseña los resultados que obtuvieron en la divergencia funcional de los alelos de RI que se relacionan con la tolerancia al hierro en las 3 especies. De los análisis que les hicieron, por ejemplo, en la figura A nos hablan de la relación filogénica de todos los alelos de FRO4 o de ZIP5 que se detectaron en los individuos de las 3 especies. En la figura B, por ejemplo, nos enseña la variación nucleotídica y el origen de los halotipos FRO4 en fases de 2 poblaciones de Ostreopsis. Y por ejemplo en la figura D y F nos marcan la comparación de cómo la actividad
enzimática de estos genes en las 3 especies, siendo la amarilla la de la especie davidiana, la morada de la especie intermedia y la verde de la especie nobilis. En la diapositiva pasada, dentro de la misma figura 5, se hablaba de los análisis que se hicieron para el alelo FRO4. En este caso se muestran los resultados del alelo ZIP5, que igual nos muestran las relaciones filogénicas y en este caso pues igual las tablas de control de la actividad enzimática de ZIP5 y el rango de supervivencia para las 3 especies, la davidiana, la intermedia y la nobilis. Por ejemplo, por otro lado, aquí en la figura 6 nos enseñan los resultados que obtuvieron del análisis del alelo LHI, que está relacionado a los tiempos de floración para las 3 especies de Striopsis, y como podemos darnos cuenta es un alelo que se presenta más en la O davidiana y por consiguiente en la O intermedia también, a comparación de la O nobilis. Podemos observar en la figura C como la O davidiana y la O intermedia empezaron ya con su floración, mientras que la O nobilis todavía no. Aquí en la figura 7 nos explican el mecanismo genético de la HHS. En la figura A, por ejemplo, se ve como un modelo simplificado de esto en los Striopsis, donde ambas barreras de RI, que es el tiempo de floración, y el aislamiento de hábitat son controladas por múltiples loci. Los cambios alélicos de 3 genes marcados con los colores intensos fueron los que fueron probados funcionalmente, y los alelos de los genes indicados en colores pálidos requieren pruebas funcionales adicionales. Por ejemplo, en la figura F, que se puede observar aquí en la figura 7, nos enseña cómo está la especie A, que es la nobilis, y la especie B, que es la davidiana, dentro de la planta Ostriopsis, y cómo sucede esta hibridación y cuáles son los resultados, como lo que se puede observar dentro de los alelos, qué alelos recibe de cada padre, por decirlo de alguna manera, la O intermedia. Y al final, pues el estudio concluye que la especiación híbrida homoploide en la planta Ostriopsis intermedia surgió a partir de la herencia de los alelos alternativos en los genes clave que contribuyen al aislamiento reproductivo, y esto también facilita la separación genética entre la especie híbrida y sus especies parentales, como se podía observar en todas las figuras pasadas, donde se analizaron los genes, los alelos que están relacionados a la tolerancia al hierro y a los tiempos de floración, y cómo se presentaban en ambos casos, ambos alelos, de manera positiva en la planta Ostriopsis intermedia. Gracias, eso sería todo. Esperamos que les haya gustado mucho nuestra exposición y que tengan lindo día.